Una vez más, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este lindo programa. Hoy estudiaremos un tema más de la palabra de Dios y lo hemos titulado Los 7 sellos del Apocalipsis. ¿Oramos? Amante Padre Celestial, gracias por tu palabra. Suplicamos que sea tu Santo Espíritu nuestro guía, nuestro instructor, nuestro maestro, a fin de que podamos comprender el mensaje que tenemos para hoy. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Abrimos nuestras Biblias en Juan capítulo 5, versículo 39. Y acá recibimos una linda invitación. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas son las palabras de Jesucristo, quien es hoy nuestro Salvador y quien ha hecho todo lo posible para que nosotros le podamos acompañar por toda la eternidad. Justamente en el tema que nos concierne es el tema de los 7 sellos del Apocalipsis, y vamos a ver que los 7 sellos del Apocalipsis lo encontramos en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 y se extienden hasta el capítulo 8 verso 1. La visión de los 7 sellos podemos clasificarla por 4 partes. La primera, Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 al 5:14, donde se da la visión del trono de Dios y al mismo tiempo se presenta al Cordero como el que es digno de abrir el libro y desatar los sellos. Segunda parte, descripción profética, es decir, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 al 17, se nos presenta los 7 sellos, los 6 primeros sellos, perdón, y Apocalipsis capítulo 7, 1 al 17 es como si fuera la extensión del sexto sello, y se presenta a los 144,000 como parte de esa gran multitud que ha de dar honra y gloria a Dios por toda la eternidad. Y al mismo tiempo el clímax glorioso como cuarto lugar, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 8 versículo 1, y nos presenta al séptimo sello como el silencio en el cielo. Podemos entonces nosotros ver que es un tema muy interesante el que tenemos por delante. Sin más, vamos a ver que los 7 sellos profetizan la historia social de la era cristiana. Los 7 sellos exponen especialmente el triste proceso de apostasía. Apostasía es el conocimiento de la verdad, pero no la práctica de ella. Apostasía es cuando las personas han empeñado su propósito en conocer más de Dios, en serle fiel a Dios, pero no son consecuentes con sus principios. De hecho, piensan que los principios de Dios son negociables cuando realmente los principios de Dios son innegociables, porque son eternos, se aceptan y se viven, pero no podemos prescindir de ello si es que tenemos el deseo de agradar a Dios, de llevar la imagen de Jesucristo, de su carácter en nosotros y de vivir con Él por toda la eternidad de manera digna. Vamos a ver que los 7 sellos también señalan a Dios controlando la historia y terminando con el dolor y el sufrimiento. Dios controla la historia aun cuando pasen cosas despectivas, cosas malas en nuestra vida o en la vida de los que nos rodean. Dios tiene el control de la historia, simplemente que permite que cosas malas tengan lugar para mostrarnos que este mundo, la situación en que está, no es digno de vivir en él para toda la vida. Dios quiere hacer cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia de Dios. Dios quiere restaurar el orden en todo el universo y que el universo pueda vivir libre de cualquier influencia del pecado, de cualquier cosa que añada dolor y sufrimiento a la humanidad y también a su creación. Porque es que la naturaleza entera gime a una, esperando el momento en el cual Dios intervenga y haga todas las cosas nuevas. Vamos a ver acá que existe una delimitación de la visión de los sellos. Es decir, que van desde el primer siglo, es decir, justamente en el año 31 de Cristo, y se extienden entonces hasta la consumación final. Estos eventos que comienzan en el cielo, como podemos ver nosotros en Apocalipsis capítulo 4, vamos a ver que después se lidia con los eventos en la tierra, Apocalipsis capítulo 6, y al final nos llevan una vez más al cielo. Vamos a ver que Apocalipsis capítulo 4 y 5 nos habla de lo que pasa en el cielo, Apocalipsis 6 y 7 nos habla de lo que pasa en la tierra, pero el Apocalipsis capítulo 7, última parte, nos habla de lo que pasa en el cielo.
Y el 8 también nos habla del silencio que comienza en el cielo y que representa justamente el evento final. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 5:1. Aquí nos dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo, dice el versículo 4, lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y cuando hablamos de honra, gloria y poder por los siglos de los siglos, tenemos que pensar en las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, todos los años de nuestra vida. Y esto es lindo, saber que Apocalipsis capítulo 5 menciona a Jesús como el cordero inmolado que nos lleva a nosotros a ver una redención muy grande obrada en nuestro favor. Justamente el punto de partida para la visión, cuando comenzamos acá a hablar de los 7 sellos, es cuando Jesús es entronizado en el cielo después de su resurrección y de su ascensión al cielo mismo. Vamos a ver entonces que, a manera de resumen, podemos decir que el primer sello representa el evangelio. El segundo sello representa o describe la oposición a este evangelio que ha sido dado por Jesucristo. El tercer sello se describe el hambre por el evangelio, que está cada vez más oscurecido, como que la gente tiene deseo de conocer el evangelio, tiene deseo de conocer y vivir la verdad, pero justamente se está ocultando, algo lo impide, y vamos a estudiarlo más adelante. El cuarto sello representa un falso evangelio y también representa la muerte espiritual. Podemos decir que el quinto sello incluye acá la Revolución Francesa y por lo menos parte del juicio investigador. Y después vamos a ver que vienen entonces las señales que incluyen la segunda venida de Cristo Jesús. Y esta justamente nos coloca en la época en la que nosotros vivimos, y Juan nos pregunta: ¿quién logrará permanecer en pie? Y el propio Jesucristo dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a ver que el sexto sello se está refiriendo a la segunda venida de Cristo Jesús. El séptimo sello termina en el cielo, y esto nos indica que toda la visión que tiene Juan comienza desde el siglo I y se extiende entonces hasta el fin de los tiempos. ¿Qué nosotros podemos entonces decir acá? Que el sexto sello se refiere a la segunda venida de Cristo, mientras que los sellos anteriores mencionaban la maldición del pecado. El sexto sello ahora más bien lo que hace es introducir al día del Señor. Y el día del Señor está relacionado con un día de juicio, donde los enemigos de Dios serán juzgados y el pueblo de Dios será salvo para siempre del mal y de los enemigos de Dios. El séptimo sello nos lleva a nosotros entonces al cielo, y esto indica que las visiones nos llevan al fin de los tiempos. ¿Qué podemos decir entonces de este silencio? Que este silencio, de acuerdo a la tradición judía, es el silencio de las huestes celestiales delante del trono de Dios, para que las oraciones de la humanidad sean oídas. Se puede entender de esta manera, pero también vamos a entender que este silencio es referido a que Jesús retorna a sus ángeles, con sus ángeles. Por lo tanto, el cielo está vacío
y existe allí el silencio. Al mismo tiempo podemos ver que el silencio puede ser comparado con el silencio después de una tempestad, con el silencio después de toda una guerra, de toda una batalla, con el silencio justamente que prevalece en el momento en el cual todo está resuelto y no queda otra cosa que estar abismados ante el poder maravilloso de Dios, con el cual ha librado a sus hijos y ha restaurado el orden a nivel universal. Cuando hablamos del primer sello, habíamos visto justamente que representaba al Evangelio. Y esto es lo que nosotros vemos allí representado en el caballo con el jinete que sale venciendo y para vencer. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, cuando cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oía a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esto está representando la época de los apóstoles, en el siglo I, representados por la iglesia de Éfeso. Ellos recibieron la doctrina pura de la Santa Biblia para predicarla, y así lo hicieron. La mayoría de los textos se refieren a Jesús y a su iglesia, y por esa razón estamos nosotros acá identificando al primer sello como a Jesús y su evangelio. Vamos a ver que esta época de los apóstoles se extiende desde el siglo I, año 31, hasta el 100 después de Cristo. Y es lo que vemos nosotros en Marcos 16, 15, donde Jesús le dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y Marcos 16, 16, el que crea y sea bautizado, este será salvo. Pero el que no crea, este será condenado. Vamos a ver que el segundo sello. Vamos al segundo sello y vamos a ver que el segundo sello lo encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 3, verso 4. El segundo sello describe la oposición del evangelio o al evangelio. Y vamos a ver, el versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este color rojo obviamente está representando o es símbolo del derramamiento de sangre. Es el periodo de las 10 persecuciones generales desatadas por el Imperio Romano contra los cristianos. Y vamos a ver que es la época de finales del siglo I, cuando en el año 313, cuando Constantino firma en Milán el edicto de tolerancia. Y justamente desde el primer siglo hasta el año 313 fue donde nosotros podemos ver que los cristianos preferían morir antes que renunciar a la fiel obediencia de los principios bíblicos. ¿Estaremos nosotros dispuestos a eso? Eso es lo que Dios desea con este estudio de los sellos, que nosotros podamos retomar los valores, que nosotros podamos retomar esa linda experiencia que tuvieron los fieles a través de toda la historia y la podamos hacer nuestra, para que también podamos disfrutar del lindo futuro que le espera a ellos junto a Dios por toda la eternidad. El segundo caballo se entiende como un poder negativo y que de hecho quita la paz y derrama mucha sangre. Vamos a ver nosotros que el segundo caballo es de un color rojo y al mismo tiempo este color rojo que se presenta en el segundo caballo está relacionado, lo podemos relacionar con Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, en conexión con el dragón. Allí se presenta en Apocalipsis 12, 9, dice el dragón y se le llama también Satanás, que como el segundo caballo no solamente es rojo, sino también que trae persecución, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13 al 15, y los problemas causados por falsas doctrinas, Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Vamos a ver nosotros en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, que se le aparece una señal en el cielo, y he aquí el dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba encinta, que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es decir, que estamos viendo que ya desde el primer tiempo de la historia cristiana, el dragón quiere quitar la verdad, quiere quitar el mensaje, quiere quitar justamente la oportunidad que Cristo Jesús crea
a su iglesia una oportunidad de vivir junto a Dios por toda la eternidad y libre del pecado y del sufrimiento. Hoy nosotros vamos a ver entonces el tercer sello. Y el tercer sello nosotros tenemos que ver que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 al 6. El tercer sello describe el hambre por el evangelio, que es cada vez más oscurecido. ¿Por qué se dice que es cada vez más oscurecido? Porque el color justamente negro de este sello, como vamos a ver aquí, cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una gran voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Justamente este color negro es símbolo de ¿qué? De la muerte, es símbolo de la pobreza espiritual. El periodo en el cual nosotros vamos a ver está representado del año 313 al 538, representado por la iglesia de Pérgamo. Y vamos a ver aquí que además de aparecer en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5, este color negro se encuentra en Apocalipsis 6, verso 12, cuando se abre el sexto sello. El sol dice que va a quedar negro como tela de silicio, como tela de luto. Así como el sol se oscurece, también el evangelio se oscurece. ¿Al qué? Al no poder ser presentado de una manera libre, de una manera correcta. El caballo negro forma un marcado contraste con el caballo blanco. El caballo blanco representaba esa pureza doctrinal y la oportunidad que tenían las personas de recibir la verdad de los primeros, en el primer siglo, auténtica, real. Y ahora contrastada con el caballo negro, representa el impedimento que existía para que las personas pudieran tener la Biblia, pudieran leerla y pudieran escuchar prácticamente la doctrina correcta y verdadera como fue dada en el tiempo de los apóstoles. También es bastante estático, mientras que el primer caballo blanco sale corriendo, venciendo y para vencer, el tercer caballo no, simplemente se queda estático. Cuando nosotros tenemos el error no vamos a ningún lado, cuando nosotros tenemos la verdad vamos a donde Dios nos quiere llevar. La balanza no solo representa el espíritu de comercialización y de materialismo que iría invadiendo a la iglesia, también es un símbolo de medida y de juicio. Y esto lo podemos ver nosotros en Daniel 5, verso 27, como también en Job capítulo 31, versículo 6. Esto representa en Juan capítulo 3, versículo 18 al 21, que el que en él cree no es condenado, pero en el que él no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué lindo que nosotros hoy podamos creer a pesar de las críticas, que podamos creer a pesar de los problemas, que podamos creer a pesar de la adversidad, porque nuestra fe no está basada en milagros. Nuestra fe no está basada en lo bien que podamos estar nosotros aquí en la tierra, sino en lo bien que vamos a estar con Dios por toda la eternidad. El dolor, el pecado, la muerte, el sufrimiento son cosas efímeras, son cosas pasajeras. Ahora, la vida eterna, el gozo, la paz y la felicidad son cosas que Dios ya dio a Adán y a Eva y que también nos va a dar a nosotros para que lo podamos disfrutar por toda la eternidad. Como dice aquí Juan capítulo 3, versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué lindo que todo lo que nosotros hagamos hoy esté siendo hecho en Dios. ¿Por qué? Porque lo único que puede tener buena remuneración es lo que nosotros hagamos para Dios. No sé si han escuchado por ahí, pero dicen a Dios a quien mal le sirve, bien le paga. Es decir, nosotros queriendo servir a Dios, aun cuando no lo sirvamos de todo, con toda la capacidad de la palabra que realmente contrae, nosotros podemos ver que Dios siempre nos paga bien. Pero el diablo, a quien bien le sirve, mal le paga. Entonces los sellos nos están a nosotros amonestando para que pongamos a Dios en el centro de nuestra historia, para que pongamos a Dios controlando nuestra vida, nuestros planes, no queriendo nosotros hacerlo ni permitiéndole al tramposo, al enemigo de Dios que lo haga. Vamos a ver entonces ahora el tercer sello, como describe un hambre espiritual y también el oscurecimiento del evangelio, como dice Amós 8, capítulo 8, verso 11. Y aquí vienen días, dice Jehová, en el cual el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua,
sino de oír la palabra de Dios. Y qué lindo es que hubo un momento en el cual las personas sentían la necesidad. Hoy sentimos nosotros la necesidad de conocer la verdad. Pues hoy sí tenemos la Biblia a nuestro alcance, hoy tenemos mucha oportunidad de conocer de Dios y qué lindo sería que podamos ser consecuentes con esta verdad. Cuando vamos nosotros entonces al cuarto sello, lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 6, versículo 7 al 8. Y allí está haciendo alusión a un falso evangelio y a la muerte espiritual. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ve y mira. Y miré, y un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la tierra, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí se está haciendo justamente alusión a un falso evangelio y a la muerte espiritual. Aflicción espantosa de la época medieval, una época que fue predicha por Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 21, y que también fue profetizada por Daniel en Daniel capítulo 7, versículo 21 y verso 25. Y también podemos ver esto en Daniel capítulo 12, versículo 7. Ahora, ¿qué nos dice Mateo capítulo 24, versículo 21? Porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después. Y Daniel 7:21 dice: yo veía que este cuerno pequeño, hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de día y se le dio juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los otros reinos. Y a la tierra, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ahora es importante, como dice Daniel capítulo 7, versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabra contra el Altísimo, dice el versículo 25, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y justamente acá se está haciendo alusión al tiempo de supremacía papal. Estamos hablando desde el año 538 al 1798, justamente donde tiempos y medio tiempo son esos 1260 años de aflicción espantosa de la época medieval, como un momento terrible en el cual el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, los que eran fieles, tenían que aceptar las creencias que se le imponían, no justamente las creencias que ellos veían como auténticas o verdaderas. Cuando nosotros vamos a ver acá el cuarto sello, representa ese falso evangelio y esa muerte espiritual. Las doctrinas puras fueron pisoteadas cada vez más y los cristianos paganizados entonces perseguían implacablemente al pequeño remanente fiel y a la doctrina bíblica. Y justamente esto se fue extendiendo hasta el 1517, cuando el comienzo de la Reforma. Y comenzó, como habíamos dicho nosotros, en el 538, entrando en vigencia con el decreto de Justiniano. Nosotros podemos avanzar entonces acá y vamos a ver el cuarto sello. El cuarto sello tiene que ver con este color amarillo, que su nombre prácticamente es muerto y el Hades le sigue. Le fue dado poder para matar con espada, hambre, muerte y animales. Y damos gracias a Dios que no fue a toda la humanidad, sino a la cuarta parte de la tierra. En la literatura griega es el color de la enfermedad y de la muerte. De hecho, muerte es el nombre del jinete y le sigue el Hades, personificando justamente esa época en la cual iba a haber tanta muerte, no solamente física, sino también muerte espiritual. ¿Por qué? Porque se quitó y se quiso borrar a Dios de la faz de la tierra. Vamos nosotros a ver acá que se añade conocimiento a esto. La amenaza es tan grande que resultaría en destrucción completa si Dios no la limitase a un cuarto de la tierra. Qué importante es ver que a pesar de que hubo tanto pleito, tanto lío contra la palabra de Dios, la palabra de Dios pudo permanecer y nos ha llegado hasta nosotros hoy. Y hoy nosotros podemos entonces elegir la verdad, hoy nosotros podemos escudriñar la palabra, hoy nosotros podemos entender justamente
al criterio no humano, sino divino, lo que Dios nos quiere revelar a nosotros. Vamos a ver entonces aquí que este tiempo se endurecería el corazón contra el Evangelio y estaría perdido para siempre. Si las personas no abrieron a Dios su corazón en ese momento, si las personas no abren el corazón a Dios en el momento que Dios pone la verdad, entonces para siempre quedará la persona en el error, para siempre quedará la persona conectada con el pecado, y así como el pecado un día será destruido, también estas personas serán destruidas. Podemos ver entonces acá que solo en el primer sello el Cordero es mencionado directamente. Solo con el primer sello uno de los seres vivientes habla con voz de trueno. Solo con el primer sello no se mencionan efectos negativos. Solo con el primer sello no se usan números cardinales en vez de números ordinales. Y solo el color blanco puede entenderse positivamente. Solo las acciones del primer jinete se basan en su propia autoridad. Las demás necesitan autorización para realizar su trabajo. Y esto nos dice a nosotros que Dios no le tiene que pedir permiso a nadie para hacer su voluntad, porque es que la voluntad de Dios es auténtica, genuina, real, verdadera. Es la que justamente nosotros necesitamos para ser consecuentes con su verdad. ¿Qué podemos decir del quinto sello? Que representa de una manera simbólica a las personas que murieron en el mensaje. Sin embargo, tuvieron que dar su vida y no vieron a Cristo Jesús venir para libertarlo en ese momento. Tienen que seguir descansando por un poco más de tiempo para luego unirse a aquellas personas que como ellas iban a tener que descansar, pero que iban a ser vestidos con vestiduras blancas, símbolo de la justicia de Cristo, esperando el momento en el cual Cristo Jesús iba a venir para resucitarle y llevarle a morar eternamente con él. El quinto sello nos representa el lenguaje del santuario, esas almas simbólicamente que claman debajo del altar. Qué lindo es que nosotros hoy estemos aceptando también la sangre preciosa de Cristo Jesús y estemos viviendo por fe, esperando en el momento en el cual Él vendrá a buscarnos. Podemos también ver entonces acá que el sexto sello se representa las señales que deben entenderse literalmente y se refiere a la segunda venida de Cristo. El sexto sello ahora introduce el día del Señor, como habíamos dicho, un momento de juicio. ¿Y qué podemos decir nosotros acá? Que todas estas señales, muchas se han cumplido, como el oscurecimiento del sol, la luna como sangre y el gran terremoto de Lisboa en el año 1755. Oscurecimiento del sol el 19 de mayo de 1780. La luna como sangre en la noche del 19 de mayo de 1780. Las estrellas cayendo a la tierra el 13 de noviembre de 1833. Y entonces aquí estamos viendo cómo cada isla llegará el momento que va a ser movida de su lugar en ocasión de la venida de Cristo Jesús. Son cosas que nos dicen que el tiempo del fin habrá llegado y que es el momento de nosotros de volver a casa con nuestro Padre Celestial. Debe entenderse estas señales literalmente y van a ser muy notorias para todo el mundo. 7 fenómenos de la naturaleza, como lo estamos viendo, y también vamos a ver que va a afectar a 7 grupos de personas, como habíamos visto, a los reyes, a los grandes, a los comandantes, a los ricos, a los poderosos, y a cada esclavo, a cada hombre libre. Todas estas personas piden la muerte. ¿Por qué? Porque no aceptaron la verdad que Dios tenía para ellos. Hoy Dios nos quiere dar a nosotros justamente la oportunidad de conocer de Él y de prepararnos para cuando venga el séptimo sello. Ese silencio en el cielo, donde todos estarán concentrados en disfrutar la salvación tan grande que Dios les va a dar. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros queremos participar justamente de esta linda experiencia? ¿Oramos? Amante Padre Celestial, gracias por el conocimiento que nos das en esta versión reducida de la explicación de los sellos, pero que nos llevan a nosotros a aceptarte como Rey y Señor de nuestra vida. Prepáranos para el encuentro con Jesucristo y permite que podamos vivir junto a ti por toda la eternidad. En Cristo Jesús. Amén.